Muchas gracias por esa presentación. En primer lugar, muchísimas gracias a los organizadores, ¿no?, por haberme traído desde tan lejos, desde Dar es Salaam. Estoy encantado de estar aquí. Y voy entonces a hablar un poco acerca de mi país. Vamos a hablar acerca de cómo hacemos para este monitoreo, esta valoración para usos, usuarios y socios. Es un caso en concreto de Naforma y Tanzania. En primer lugar, tendríamos que comentar un poco lo que es Nafoma. Es un proyecto nacional de bosques que plantea esta valoración y se realiza todo ello en Tanzania. Naforma está diseñado para ser un proyecto de múltiples fuentes y de múltiples partes involucradas, en el cual se trata de captar una información precisa y profesional en relación con el estado y la extensión del bosque y de los árboles que quedan fuera del bosque, TOFs, como lo decimos nosotros en Tanacia. Datos de campo, valoración remota, mapa LULC y realidades socioeconómico. ¿Cómo se hace? Pues se hace siguiendo los árboles dentro del bosque y fuera, y estableciendo también un sistema de emplazamientos permanentes de toma de muestras en todo el país para permitir un monitoreo o un seguimiento futuro de cambios que se pueden dar en el bosque y sus recursos gracias a unas remediciones constantes en función de las pautas IPCC, tal y como nos lo indica el organismo de la ONU pertinente. Así que estamos viendo que el concepto del desarrollo de Naforma implica literalmente a tres partes. El gobierno de Finlandia, que es el donante principal, que se ha comprometido de hecho a colocar más de 4,5 millones de euros en el proyecto, y luego el gobierno también de mi país, de Tanzania, que se ha comprometido a colocar 0,8 millones de dólares y el trabajo, por supuesto, del equipo, así como poner a disposición de Naforma las instalaciones, y luego la FAO, que con el marco logístico y el apoyo técnico y otros elementos técnicos permiten efectivamente lograr los objetivos. La verdad es que Naforma pues, se ciñe mucho al inventario, ¿no? Son 5 los pasos. Empezamos con el diseño, que se ha dado a cabo en aproximadamente un año, y ahora estamos ahora recogiendo o recabando datos de campo, procesando la información, preparando informes, diseminando resultados, y luego esperamos institucionalizar todo ello para el año 2012. Empezamos entonces en el año 2007. De momento llevamos 3 años y medio. Ahora bien, el desarrollo del documento se finaliza en el año 2007, pero desde su compilación ha habido grandes cambios, tanto en políticas nacionales como internacionales, y ha habido cambios también en el entorno operativo, de forma tal que Naforma en principio debe de proporcionar una información útil, información que hace falta a la comunidad internacional, en otras palabras, red más iniciativas, informes GHG y todo lo relativo a intercambio de carbono, y claro, también información que sea útil para las comunidades nacionales y subnacionales, tal y como se comentó en uno de los talleres de las partes involucradas. Sabemos que en Tanzania los distritos son quienes toman las decisiones más importantes, de forma tal que Naforma tendrá que decidir cuáles van a ser estos elementos en función de las categorías, es decir, en función de la vegetación, especies, bosques naturales. ¿Y quién es el titular de estos bosques? Esto es importante. Dentro de las
de los bosques reservados y bosques en tierras que son de uso común. Luego también el estatus de uso, es decir, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un bosque protegido, un bosque productivo, y tendremos que plantearnos también el estatus ecológico y en relación con la biodiversidad. También tendremos que valorar la importancia de los árboles que quedan fuera del bosque, los llamados TOF, los árboles fuera del bosque. Y también vamos a plantear el NTFP. Como dice entonces mi amigo, esto es un desafío con D mayúscula, pero bueno, progresamos adecuadamente y esto ha exigido el replanteamiento, como digo, un replanteamiento de una toma de muestras eficaz y precisa para ver cuál va a ser el mejor de todos los abordajes para incluir todas estas realidades. Esto se hace gracias a la FAO, al departamento FPD, al METLA, que es la autoridad finlandesa, y la SUA, la Universidad de Tanzania. Así que estos son los objetivos principales, esto es lo que a nosotros nos anima. Nos planteamos el proporcionar esta información pensando en usos domésticos e internacionales para establecer un sistema de seguimiento a largo plazo de forma sistemática, teniendo siempre en cuenta la necesidad emergente para mejorar la disposición red. Así que, en concreto, en principio debemos de plantear un consenso más amplio a los procesos NAFORMA y estos abordajes deberían de incluir también la metodología. Esto es lo que se ha hecho. Se ha puesto a prueba, se ha verificado y se está viendo que sí permite efectivamente hacerse con toda la información necesaria. Y también tendremos que fortalecer la capacidad de FBD, ayudar a FBD para que recupere información, la analice y la procese. También estamos desarrollando una base de datos nacional, bosques y árboles fuera de bosques, TOF, preparando mapas nacionales, mapas que tienen varios usos topográficos distintos, planteando también esta valoración de bosques y TOF a corto y largo plazo, y se supone también que nos vamos a plantear un programa de seguimiento a largo plazo, diseñando y formulando estos inventarios. Esto es importante. Un programa a largo plazo es lo que va a permitir, repito, diseñar estos inventarios concretos, porque NAFOMA es importante para la nación y NAFORMA es importante también para el entorno internacional. Por eso comprendemos que tenemos que estar ahí, con nuestro inventario concreto y específico. Así que, ¿por qué necesitamos NAFORMA? Bueno, pues porque en Tanzania la información acerca del bosque no es precisa, no es exacta, está diseminada y fragmentada. Así que es importante el poder acceder a un conjunto de los recursos forestales. No se ha planteado un inventario a nivel nacional, NAFORMA es el primero. Así que comprendemos que todos sabemos que nos interesa el medio ambiente y nos apasiona el bosque, de forma tal que el SFM, esta gestión sostenible de los bosques, es complejo, pero es una herramienta que es muy útil para el desarrollo de la política forestal, estemos donde estemos. Así que este tipo de gestión precisa de una información exacta, relevante y oportuna. Es imprescindible que contemos con estos datos y NAFORMA está diseñado para proporcionar la información que hace falta para gestionar de forma sostenible los bosques. Y por eso NAFORMA va a ser un dispositivo en el que van a participar varios agentes y que va a recibir información de distintas fuentes. Vamos a ver, ¿dónde recabamos los datos? Bueno, pues es ambicioso y lo parece y lo es. Contamos con nuestros clúster que están
en rojo y en blanco. Los rojos, los clústeres rojos son los permanentes, que esto va a ser muy útil para valorar los cambios futuros, y los clústeres temporales son en blancos. Pero en esta primera etapa del proyecto sabemos que tenemos que estudiar los resultados que conseguimos de todos los clústeres que están diseminados por todo el país. Y esta es la forma que adoptan los clústeres. Esta es la forma y su trazado. Los clústeres tienen forma de L invertida, como ven ustedes en la parte izquierda de la pantalla. Son concéntricos y hemos establecido 4 distintas trazas. En la parte interna, el radio es de 2 árboles, de 2 metros. Medimos el diámetro del árbol, luego un radio de 5 metros. Yo digo que vamos a medir, pero bueno, estamos ya midiendo estos árboles con hasta 5 centímetros de BH. Lo vemos plasmado en la pantalla a la izquierda. Y para ver cómo se diseminan, pues esto va a depender de la vegetación. Según la cantidad de vegetación, según la inclinación, pues vamos a ver que hay más clúster con pocos elementos. En otras palabras, el número de terrenos determinados va a ser mayor, pero estos terrenos con estas áreas más altas van a tener menos conjuntos, así que los clústeres van de entre 6 y 10. En el caso de las zonas más boscosas es una de información, y en el caso de las menos pues habrá 10. La distancia será de aproximadamente 250 metros, y como vemos aquí, estos clústeres de 3.419, y el número total de parcelas va a ser de 32.660. O sea que clústeres 3.400 y pico y parcelas 32.600 y pico. Y luego las parcelas de muestra permanente son 8.165 y las parcelas de muestra temporal 24.495. El total era de 32.660. Así estamos organizados, estamos divididos por zonas. Vemos que hay un total de 7. Hemos empezado a recabar información de las zonas de bosque más denso. Estamos intentando hacernos con cuanta información podamos. Estas son las zonas, como ven ustedes, y vamos zona tras zona en orden numérico creciente de 1 a 7. Y en pantalla vemos ahora el protocolo de recabación de datos. Preparamos los equipos y tras preparar estos equipos de campo, planteamos la investigación, nos ponemos en contacto con los oficiales, preparamos mapas, preparamos material en general y luego vamos y accedemos a los clústeres. A partir de ahí hablamos con las poblaciones locales para explicarles el proyecto, recabamos información, medimos, apuntamos observaciones, entrevistamos, y una vez recabada toda esta información, colgamos o volcamos más bien los datos en la base de datos. Estos son ahora las diapositivas que vamos a ver. Aquí vemos un equipo. De hecho, en principio deberían de ser 8 los miembros. Está en primer lugar el jefe, el líder. 2 enumeradores, que son quienes se encargan de mediciones biofísicas de campo. Ellos son los que se encargan de estas mediciones. Luego contamos con un miembro del equipo que toma muestras
Y luego hay otro miembro para entrevistas socioeconómicas. Tenemos un conductor, tenemos un acompañante, si hace falta, y esta información que recabamos es información que está relacionada con los datos biofísicos. Por ejemplo, esto tiene una relación muy estrecha con lo biofísico cuando las entrevistas, por ejemplo, con los hogares, se plantean dentro de un radio de 2 metros, es decir, del centro del clúster. Así que entrevistamos la cuarta parte de todas las parcelas. Y de los temporales nos planteamos las 2/3 partes. Ahí vemos el 63% de las parcelas temporales van a ser entrevistadas también. Así que son aproximadamente 5.000 las entrevistas. Esto está muy estrechamente relacionado, ¿verdad? ¿Y qué es lo que estamos recabando? Bueno, pues dividimos las entrevistas en 2 grupos. Por una parte están las personas expertas, que son los que conocen verdaderamente los rasgos más concretos del uso forestal en la zona, o sea, saben quiénes son los propietarios, son los ancianos, son los líderes espirituales, que son personas de quienes se fían las poblaciones locales. Así que saben efectivamente cuál es el uso que se hace del bosque en esa zona. Así que son los propietarios, los ancianos y los magos. Aquí entonces se plantean la información, dan datos acerca de seguridad alimentaria, hablan del alcance de los distintos programas gubernamentales que se dividen en 2, ¿verdad? La gestión Junta Forestal, JFM, y la gestión forestal basada en comunidad, CBFM. También es importante saber cuáles son las ventajas que se prevén de red. También tendrán que hablar acerca de la energía que hace falta y los productos y servicios que obtienen del bosque. Así que estas son las personas que viven verdaderamente dentro de y cerca del bosque. Así que gracias a esta información sabemos cuál es el uso que se hace y las alternativas. Se sabe cuáles son las realidades. ¿Para qué? Pues para saber cómo mejor plantear el problema. Y luego también informan acerca de relaciones y de acciones relacionadas con el buen gobierno. Y luego, como he dicho, otra cosa que estamos recabando son muestras de la tierra. Estas muestras tienen que ver con la realidad biofísica, ¿verdad? En el caso de estos clústeres con 10 parcelas, pues estamos tomando muestras de la primera y la 10ª. En el caso de un clúster de 10 parcelas, el primero y el último. Lo mismo para 8, lo mismo para 6. Y se toman de fosas que están emplazadas norte, sur, oeste y norte. Empezamos por el norte y bajamos. Y estas muestras, entonces, se toman como vemos en pantalla. Se hace un hoyo o una sonda de la parte superior, 10, 20 centímetros y 30 centímetros. Y están todos separados, se llevan al laboratorio para ser analizados, para su análisis posterior. Naforma es verdaderamente un proyecto que anima a la participación. Trabajamos estrechamente
con un proyecto que emprende la FAO y otros expertos internacionales. También trabajamos con distintas universidades y centros académicos, también con proyectos ad hoc que se llevan a cabo en el país con ONGs, y también contamos con el trabajo de expertos nacionales y de otras partes involucradas dentro de un entorno internacional. Y esto es lo que nosotros pensamos va a ser la contribución de NAFORMA. Va a contribuir al entorno internacional gracias a UNFCCC, con FAO-FRA también, con FAO-RSS y también con IPCC en relación con los gases de invernadero, claro. Luego la contribución a nivel nacional es importante porque algo hacemos en relación con el NFT, las tendencias de bosques nacionales, preparación de informes red nacional y luego sistema de rendición de cuentas de carbono, NCAS-T. En cuanto a las contribuciones a nivel subnacional o regionales, pues las tendencias de bosques regionales, la preparación de informes red, todo lo relativo también a deforestación y a degradación, que son elementos importantes, y finalmente a nivel local, lo que conseguimos a nivel local, como decíamos, en este objetivo número 6, tenemos que identificar los inventarios específicos, así que esto es a nivel local. ¿Y qué valor añade NAFORMA? Podríamos preguntar. ¿Qué hace NAFORMA? Me queda un minuto y quiero aprovecharlo para decir que NAFORMA verdaderamente proporciona una información que sirve para la planificación, el seguimiento, el monitoreo. Y bueno, tendremos que decir que sí que hay un problema y es que es muy caro. Es muy caro, tendremos que modificar de alguna forma el programa para poder seguir aprovechándolo. ¿Y qué quiero que recuerden ustedes? Bueno, pues quiero que ustedes recuerden que aún sin la perspectiva de un posible mecanismo red, valoración y seguimiento de recursos en Tanzania tiene sentido. Hace falta datos e información de buena calidad para tomar buenas decisiones en el desarrollo de políticas y la gestión de bosques sostenible. Es cierto que este mecanismo Red+ sería una buena razón para valorar y hacer un seguimiento, pero exige inversiones. Hay que trabajar más en relación con los cambios en el uso de tierra, la deforestación, la degradación, porque mejorar estos resultados exige el aprender acerca de las causas del cambio en los bosques y, además, acerca de los efectos de intervenciones pasadas. Un sistema basado en el campo para gobierno del bosque es asequible y útil, y no hay atajos cuando nos planteamos el trabajo de campo. Si hacen falta datos precisos, así es como lo tenemos que plantear. Muchas gracias.